Hola, soy Julieta y en el video de hoy les voy a enseñar cómo pueden hablar mejor en público, sobre todo ahorita que ya vienen como toda la parte final de la escuela, por lo menos aquí en México. Tienes que hacer presentaciones, tienes que hablar en público, enfrente de tus amigos, compañeros, hasta familia. Entonces yo sé que para muchos esto es como muy complicado y les cuesta trabajo, y les voy a dar mis tips para que ustedes puedan hablar mejor en público y se vean más profesionales y tengan una mejor calificación en todos sus trabajos. Ok, ¿por qué es importante aprender a hablar en público? Yo sé que hay muchas personas que son como muy tímidas y les cuesta mucho trabajo a la hora de empezar a exponer un tema en la escuela, o si tienes que hablar en tu trabajo también, en frente de tus compañeros de trabajo, es muy intimidante para algunos. Y bueno, afortunadamente yo desde que era muy chica tuve la facilidad de poder hablar en frente de la gente y como que nunca he tenido pánico escénico, nunca me ha dado pena. Digo, por eso estoy también haciendo videos en YouTube y les quiero enseñar los tips que fui como encontrando a lo largo de mi vida para poder hablar mejor en público. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque lo vas a usar siempre con tu trabajo, con tu escuela, en tu casa. Si puedes hablar bien enfrente de alguien y puedes transmitir bien un mensaje, entonces es mucho más probable que saques una mejor calificación, o que tengas un aumento, o que te den permiso para salir con tus amigos. Así que créanme que poder hablar bien en público es muy importante y les va a traer muchos beneficios. ¿Cómo lo podemos hacer bien? Bueno, pues el primer tip es saber de lo que estás hablando. Si no tienes ni idea de lo que estás hablando y estás a punto de echarte el choro más grande de tu vida, prepárate porque lo más seguro es que no te vaya a salir, a menos de que seas como un profesional en el asunto que requiere muchos años de práctica. Yo lo he hecho y me ha salido bien. Pero bueno, ese no es el tema. Cuando sabes bien del tema que vas a hablar frente de tu escuela, sobre todo con, no sé, si tienes alguna materia que requiera alguna presentación, que tengas que pararte enfrente de tu salón y empezar a hablar, tienes que saber de lo que estás hablando, porque eso te va a dar muchísima confianza a la hora de empezar a hablar y a la hora de empezar a transmitir este mensaje. Obviamente también en tu trabajo, si no sabes de lo que estás hablando, si te piden que hagas una, no sé, ¿qué podría ser? Que hables sobre cómo va el negocio, si están vendiendo más, si están vendiendo menos, por qué, cuándo, cómo, dónde, todo. Tienes que saber exactamente de lo que estás hablando, tienes que saber cómo explicarlo también, porque si estás enfrente de una comunidad de científicos, tienes que tener un lenguaje diferente, tienes que poder transmitir el lenguaje de forma diferente para una no sé, convención de científicos contra tus compañeros de la escuela. O sea, tienes que saber muy bien en dónde estás parado y eso te va a ayudar mucho a ver cómo lo vas a transmitir. Y eso también ayuda mucho si sabes de lo que estás hablando. Les presento una de mis herramientas favoritas cuando tienes que hablar en público. Se llaman tarjetas de presentación. Esto se llama tarjeta escolar y oficina, son las que yo encontré en la papelería a la que fui. Y este es mi tamaño favorito. Hay más chicas o hay más grandes, pero yo la verdad me siento muy cómoda con este tipo de tarjetas, sobre todo con este tamaño, porque tengo manos pequeñas. Entonces si tengo como una tarjeta mucho más grande me incomoda y me pongo nerviosa. En cambio con esto, miren, me queda perfecto. Esto lo tienes que ir viendo tú de acuerdo a lo que te guste a ti. Entonces experimenta, porque estas tarjetas, por ejemplo, son blancas. Hay otras que tienen líneas, hay otras que tienen cuadros. Como les digo, experimenten ustedes con las que les guste más y seguramente les va a servir, porque aquí no vas a escribir absolutamente todo lo que vas a decir palabra por palabra en tu presentación. Nunca hagan eso, ni siquiera en sus presentaciones de PowerPoint. Entre menos palabras escriban aquí y en su presentación de PowerPoint, va a ser mucho más fácil para ustedes poder transmitir un mejor mensaje. Ok, en estas tarjetitas, como les digo, no vas a poner palabra por palabra de lo que vas a decir. Vas a poner simplemente palabras claves, fechas y nombres, sobre todo lo que no se te puede olvidar por ningún motivo. Es bien importante que tengas como tu libreto de lo que vas a decir en tu presentación, para que entonces puedas repasarlo, estudiarlo y aprendértelo un poco como si fueras un actor o una actriz de memoria. Ok, tienes que obviamente saber de lo que estás hablando, aunque no sea de memoria, tienes que tener como ese raciocinio de lo que tienes que exponer, y también necesitas, como les digo, aprenderte ese libreto. Eso va a servir mucho porque la gente va a ver que estás súper preparado, que no fue de un día para otro que tú te paraste ahí y empezaste a hablar. Entonces aquí lo que vas a poner son simplemente palabras clave con referente a tu libreto. Y eso lo que va a hacer es ayudarte a poder hacerlo más fluido, y si te atoras tantito simplemente checas tu tarjeta de presentación
y le sigues a tu presentación. Algo bien importante si vas a usar tarjetas de presentación es que las enumeres, porque si se te caen, se te revuelven o lo que sea, vas a tener, yo lo que hacía era ponerle un numerito en cualquiera de la esquina de arriba o de abajo, 1, 2, 3, 4, etcétera, para tener el orden correcto. Y si algo le llegaba a pasar a estas tarjetas, si en mi bolsa se revolvían o si se me llegaban a caer en plena presentación, podía rápidamente reorganizarlas y entonces sí continuar con la presentación sin tener que confundir a los que me estaban escuchando y los que me estaban viendo mientras yo agarraba y buscaba en qué me había quedado. Otro tip súper importante, sobre todo si tienes pánico escénico, es que practiques y practiques y practiques y practiques y sigas practicando. Como les digo, tienes que preparar muy bien tu presentación, sobre todo si tienes una calificación o tu trabajo de por medio. Entonces, lo que yo te recomiendo bastante es que, sobre todo si te da mucha pena, es que practiques frente al espejo. Literalmente, párate enfrente del espejo del baño, de tu recámara, de la cocina o de donde sea que tengas un espejo y empieza a practicar junto con tus tarjetas de presentación para que puedas entonces sí ver cómo te estás viendo tú, cómo te va a ver a ti la gente y también eso te va a servir para empezar a desenvolverte un poco mejor. Algo que también quiero recalcar aquí es que si alguien te puede ver mientras tú practicas es mucho mejor, porque entonces más se te va a quitar la pena. Puede ser tu mamá, tu hermano, tu abuelita, tus amigos, tu perro, pero alguien que esté frente a ti. Bueno, tal vez no tu perro, porque con tu perro nunca vas a tener pánico escénico. Mientras practicas frente al espejo, aprovecha para hacer ejercicios de articulación. ¿Por qué? Algo bien importante que yo aprendí durante muchos años que estuve en el coro de mi escuela fue que es bien importante mover bien la boca. ¿Por qué? A lo mejor si estás platicando en corto con tu amiga, le estás contando un chisme y no quieres que la gente se entere, vas a hablar querido y vas a mover un poquito los labios porque así es más fácil. Pero cuando estás enfrente de muchas personas y tienes que transmitir un mensaje importante, tienes que poder vocalizar bien, que se escuchen bien las palabras para que no las confundan con alguna otra diferente y que no estén así como, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Ah? No le entiendo nada. No, aquí lo que quieres es que la gente te entienda y que todos los que estén a tu alrededor te pongan atención. Porque hice un ejercicio bien interesante cuando yo estaba en la universidad. Teníamos que dar una presentación, me acuerdo perfecto. Era de gastronomía medieval. Entonces tuvimos que hacer la investigación y demás, ¿no? El caso es que lo estaba haciendo con una compañera. Y entonces, cuando ella estaba hablando, que le tocó primero, habíamos dicho que la primera mitad hablaba ella y la segunda mitad hablaba yo. Durante la primera mitad yo veía a todos mis compañeros y se estaban durmiendo, sino es que ya estaban en el quinto sueño. Porque obviamente teníamos la presentación de PowerPoint y entonces las luces estaban apagadas y ella hablaba muy querido y no se le entendía. Y la parte de la presentación que había hecho ella estaba toda llena literal de lo que estaba diciendo palabra por palabra. Entonces cuando yo empecé a hablar, dije, a ver si es cierto que esto funciona. Y empecé a hablar así como les estoy hablando a ustedes ahorita, fuerte, con confianza. Tenía imágenes con referente a lo que estaba diciendo, como chistecitos por aquí, chistecitos por acá. Y entonces todos empezaron a despertar y me ponían atención. Así que créeme que el poder articular y sobre todo hablar fuerte no es que grites, tienes que proyectar tu voz desde el diafragma, no de la garganta, porque entonces te vas a quedar afónico. Pero si tú proyectas tu voz desde el diafragma, entonces va a salir una voz mucho más potente, mucho más clara, y cuando articulas bien, entonces todos los que están ahí presentes te van a entender lo que estás diciendo. Otro tip muy importante, y este es con referente a... creo que fue el Día de las Madres en la preparatoria, no me acuerdo. El caso es que tuve que hablar enfrente de todas las mamás y de todos mis compañeros de toda la generación porque era como el Día de las Madres. Y entonces yo me paré como en un... ay, no me acuerdo cómo se llama, como... ya saben, en la escuela cuando habla la directora se para en una cosa de madera. Y yo me paré ahí y empecé a hablar. Y entonces yo estaba muy nerviosa días antes de esto. Y tenía como mi libreto que tenía que aprenderme para poder hablar bien sin estar todo el tiempo leyendo así, viendo hacia abajo, porque eso es bien importante, el contacto visual con todos los presentes. Entonces yo me lo estaba aprendiendo y apenas empezaban los celulares que grababan voz, imagínense. Y entonces le pedí prestado a mi hermano su celular que grababa voz y me empecé a grabar mientras yo hablaba. Y entonces después lo escuchaba y es una cosa horrible. Cuando te escuchas por primera vez hablar, dices, no, es que esa no es mi voz, qué feo se escucha mi voz, qué horror, no me gusta.
Pero es bien importante, sobre todo si vas a hablar con micrófono, porque vas a escuchar sobre todo como el rebote de tu voz y eso sí te saca muchísimo de onda si nunca lo has hecho. Entonces practica grabando tu voz y aún mejor si tienes una cámara de video. Entonces, bueno, todos tenemos con nuestro celular, te puedes grabar porque entonces así puedes ver exactamente qué caras haces, qué gesticulaciones haces con tus manos y demás mientras hablas. Porque eso también es bien importante, que uses tus manos. No sé si alguna vez han visto estos concursos de declamación, que la gente habla con las manos, los y demás. ¿Por qué? Porque hace que la gente mantenga la vista en ti. Entonces es bien importante que aprendas también a hablar con tus manos. Pero no exageres y todo lo hagas así, porque entonces te ves muy ridículo. Ahora, si tienes muchos nervios, respira. Haz ejercicios de respiración. Inhala y exhala, porque de verdad yo entiendo esta parte de los nervios, que dices ataque de pánico, no puedo respirar. Sobre todo esto me pasaba mucho cuando estaba en el coro y que teníamos que salir a cantar y no lo hacía yo sola, pero cuando hablo no me pasa. Me pasa más que nada cuando tengo que cantar. Entonces eso ayuda, respirar, relajarte, pensar que lo que estás a punto de transmitir, este mensaje tan importante, lo sabes, está muy claro en tu mente, así que va a salir muy bien, no vas a tener ningún problema. Muévete. Sobre todo si vas a estar hablando mientras estás parada o parado, camina un poco. Puedes agarrar y caminar como de un lado a otro en el escenario, pero despacio, no quieres marear a la gente. Y si aún no estás arriba del escenario o aún no empieza tu presentación, recuerda caminar. Caminar también te va a relajar porque tu cerebro está pensando en coordinarse para que no te caigas y te va a ayudar mucho a relajarte también. Y por último, recuerda que sabes lo que sabes. Eso es bien importante. Yo creo que necesitas estar muy seguro de lo que estudiaste, de lo que memorizaste, de lo que llevas contigo para ayudarte, como tus tarjetas para presentación, y simplemente aviéntate y hazlo. Yo creo que esto es lo más importante, que realmente empieces a practicar. Tal vez tu primera presentación con estos tips no sea perfecta o tal como tú la habías pensado, como tú la querías, pero vas a ver que si sigues utilizando estos tips a lo largo de tu vida y a lo largo de tus presentaciones escolares, poco a poco van a salir mucho mejor. Acuérdate también, por favor, de comer y de hidratarte, porque no hay nada peor que tengas dolor de cabeza justo antes de tu presentación o que se te seque la boca porque no has tomado agua en todo el día. Entonces es importante que también aprendas a cuidarte tú para que todo salga muy bien en la presentación, y ve al baño antes de empezar para que no te agarren las prisas a la hora de que empiece tu presentación. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Como siempre te voy a dejar de este lado mi cara para que te puedas suscribir y de este otro lado 2 videos más de mí para que sigas viendo todo lo que hacemos en este canal. Recuerda por favor suscribirte para que no te pierdas ni un solo video y nos vemos en el que sigue. Les mando un beso enorme a todos. ¡Mua! Bye!